Hola mis cerebros, ¿cómo andan? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy vamos a responderle a Monser el Hub que dice: ¿cómo se convierten líneas a objeto en Illustrator? Suerte y gracias. Lo mismo para vos, Monser. Acá tengo directamente preparado un círculo y una línea con espesor. Muestro el contornear, acordate que es con control Y para poder visualizarlo de esta manera. Pero tienen espesor. Muchas veces te va a pasar que vas a necesitar que la línea en sí se convierta en un objeto, esto que pide Monser. Es decir, que en vez de ser una línea con un espesor, sea un rectángulo. Para hacer esto, vos podés ir directamente con el objeto seleccionado a objeto, expandir. Aquí te va a decir si querés expandir el relleno, el contorno. En este caso podés dejarlo así, y si no solamente ponerle que expanda sola el trazo. Le das OK, inmediatamente ya lo estás viendo, tenés el rectángulo preparado. Ahora, ¿qué pasa con un círculo? Lo mismo. Es decir, vas a objeto, vas a expandir y OK. Listo, ahora seleccionás si querés las dos cosas. Como un extra, anda a buscar trazos. Si no sabes cómo usarlos, encontrarlos, acá te dejo el link para ir a buscarlos. Y el primero te sirve. Ya estamos con el objeto como lo necesitábamos. Eso es todo, suerte, like, suscripción y sobre todo, no tanto esas dos. ¿Sabes qué me interesa más? Que me dejes preguntas en los comentarios. Aunque sean simples. Dale. Chau, un abrazo.